Aleluya. Le damos la alabanza al Señor. Esta es una noche de gozo porque cuando nos podemos reunir como iglesia, cuando nos podemos reunir como hermanos en la fe a adorar y alabar al Señor, siempre habrá gozo y alegría en el cielo. Y obviamente en el semblante del Señor hay una sonrisa porque ve cómo su pueblo le adora, le alaba. Nosotros estamos aquí para ello, para rendir homenaje a quien vive. Y en esta noche, mis hermanos, vamos a continuar con lo que iniciamos en la anterior ocasión hablando de Israel. En Romanos capítulo 9, el camino para Israel, parte 2. No dejando de destacar la importancia que Pablo le concede a su pueblo. Pablo sigue en su vehemente exposición con relación a la suerte de Israel como consecuencia del rechazo a Jesucristo. Y Pablo siente angustia por su nación y por su gente, por los de su raza, por los de su sangre. Es una dolorosa manifestación proveniente de un corazón sensible a la realidad de Israel sin Cristo. Y esa sensibilidad del corazón de Pablo por los no creyentes, tanto en este caso gentiles o no gentiles, israelitas o no israelitas, nos llama a nosotros a reflexión como iglesia, como creyentes en lo particular, como congregación, como familia en la fe. Y es bajo una pregunta que podemos enfocar esta reflexión. ¿Qué tan sensible es nuestro corazón ante la realidad de quienes nos rodean sin Cristo? ¿Qué tan sensibles somos a ello? Porque en alguna ocasión aquella persona que nos compartió fue sensible ante nuestra realidad para la eternidad sin Cristo. Y fue el instrumento de Dios para llegar a nosotros la palabra. Y hoy estamos acá como hijos e hijas de Dios. Pablo es de destacar en él cómo sobrepone a su intelecto y conocimiento humano su voluntad de obediencia al Evangelio de la gracia de Dios. Y es evidente cómo el amor de Dios fluye en su corazón sensible a esa condición del hombre. Por eso Pablo bien decía que lo imitáramos a Él, como Él imitaba a Cristo. Acá me permite recordar la escritura, cómo la gente de una u otra manera fluía en fe, en amor y con sensibilidad. Y Pablo conocía la escritura. En Génesis 15, 6, 7, la palabra nos transmite la siguiente enseñanza, hablando de Abraham. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y el Señor le contestó, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y tuvo ese encuentro con el Señor, se le reveló el Señor a Abraham. Lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó de ese mundo pagano. A ti y a mí nos ha sacado del mundo pagano. Se nos ha revelado y nos cobija su gracia. Jesús manifiesta algo muy particular en torno a esa revelación
divina. Él les dijo a sus discípulos lo siguiente que consigna Juan 8, 28 y 29. Juan 8, 28, 29. Jesús les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está diciendo que solo cuando hubiese ido al madero, solo después de haber pasado por la cruz, conoceríamos que Él era el Salvador. Y así es. A Abraham se le reveló sin ir a una cruz. A nosotros se nos reveló porque fue a la cruz, enviado por el Padre. Y le agradó al Padre esta obediencia para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y esto lo tenía muy claro Pablo. Ese costo lo tenía muy claro Pablo. Ese conocimiento de la revelación del Dios eterno a Abraham, a sus ancestros, al origen de Israel, de la tierra hebrea, de donde nació la tierra hebrea como nación, como pueblo, los lomos de Abraham. Y esa relación con Dios, Pablo la conocía muy bien, la tenía bastante clara. Por eso, en reconocimiento de esa verdad que expone el apóstol, porque él habla de verdad, no solamente vemos cómo expone un dolor por su patria, sino que él está planteando, él deja sobre la mesa una nota muy clara referente al vínculo personal entre el creyente y Jesucristo, a la necesidad de esa relación personal, porque Dios deseaba, ha deseado y es su voluntad que los hombres tengamos una relación personal con Él, Padre, Hijo, pero en Jesucristo. Y ahí que Pablo vive ese sentir de Jesucristo como pasión de su vida en la presentación del Evangelio, en el vivir el Evangelio. Y es lo que le duele a él de su pueblo, porque su pueblo no vive el Evangelio, no siente el Evangelio, no anhela el Evangelio, aunque sabe de un Dios vivo, tiene referencia de un Dios vivo, pero alejados de Él, porque en el camino que es Cristo, no están transitando ahora. Y Él desea que ellos transiten por el camino a la salvación que se llama Jesucristo, el camino que sigues tú y que sigo yo. De ahí que Romanos 9, 3 al 5 dice así, Romanos 9, 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es necesario detenernos un poco acá para tratar de dimensionar
¿A dónde llega Pablo con su exposición en razón de ese dolor que hay en su corazón? En la figura que plantea Pablo es evidente el desprendimiento. Él plantea entregarlo todo, aún su salvación si fuera posible, con tal de ver salvo a su nación. Cuando él dice, deseara yo mismo ser anatema, él está diciendo, deseara yo mismo hacerme maldición, ser maldición, separarme de Cristo, con tal de que mi pueblo se salve. Si eso fuese posible, si ese fuese el camino. Es una figura que plantea Pablo para dar a entender su nivel de compromiso, la altura de su responsabilidad, lo profundo de su amor por su pueblo, pero ante todo, la absoluta y total seriedad con la que ha asumido la tarea de vivir y predicar el Evangelio. Porque le duele las vidas sin Cristo. Le duele las almas con destino al lago de fuego. Le duele su nación, le duelen los perdidos. Él plantea en este contexto teórico, porque en la práctica no es posible que se dé su perdición, obviamente, que si con volverse anatema se salvara el pueblo, él lo haría con gusto, por amor, con tal de verlos, claro, con tal de verlos salvos, con tal de verlos en Cristo. A ese nivel de entrega estaba dispuesto Pablo. Y atentos a esto. No solamente es un juego de palabras para impactar y transmitir la dimensión de su dolor, que lo logra obviamente. Es un argumento que realmente nos pone en contexto el amor de Pablo por los suyos y el amor que entiende Pablo hay en el corazón de Dios por los perdidos por Israel. Pablo conoce perfectamente, absolutamente sabe qué le sucede a quien está sin Cristo, a quien se pierde. Y como conoce eso, le duele tanto que estaría dispuesto a perderse él con tal de salvar a los demás, a su nación. Ese es el nivel del amor de Pablo. Ese es el nivel de la obediencia de Pablo ante Dios. Pablo deja muy claro un nivel de entrega y responsabilidad, porque él respira a Cristo. Él respira al ungido de Jehová de los ejércitos. Vive la verdad. Pablo no se deja distraer por las dificultades que le presenta la vida y los retos que le plantea el enemigo. Está firme en la buena batalla de la fe y en consecuencia está parado como valiente guerrero en la obediencia a esa misma fe y a la verdad que él vive. Y este principio no lo plantea acá, es que es un común denominador en la exposición de Pablo a través de las diferentes epístolas. En 1 Timoteo 6:12, Pablo dejó este registro. O Dios a través de Pablo nos envía este mensaje.
Esto dice la palabra, esto dice el Señor a cada creyente. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Y es un llamado a esta noche para cada uno de nosotros. El Señor nos está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. La gracia de Dios y el amor de Dios. El poder del cielo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estamos en una pelea, la pelea de la buena batalla de la fe. Y podemos echar mano de la vida eterna, que es Dios mismo por medio de Jesucristo. La salvación, la gracia y el amor eterno de Dios. El apóstol se desprende en una verdadera prueba de amor por su pueblo. Lo plantea. Lo afirma al destacar su posición delante de Cristo y en el Espíritu. Él lo ha dicho así en el versículo de Romanos 9:1. Vamos a recordarlo. Vayamos un momento a Romanos 9:1, por favor. Y allí en Romanos 9:1 recordemos cómo Pablo plantea e introduce el capítulo 9 de esta epístola. Dice Pablo en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Destaca esa posición. Recordando lo que el mismo Pablo escribió en 2 Corintios 2:17. Es otro extraordinario consejo de ánimo para la iglesia en esa verdad posicional. 2 Corintios 2:17, en coherencia con lo que Pablo está exponiendo acá, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y es impactante lo que afirma el apóstol, sumamente impactante, confrontativo a lo sumo para cualquier creyente. Por más ungido que sea, por más usado que sea, por más trascendente que sea, así llene estadios y venda millones de libros o de discos, o sucedan los hechos y milagros más impactantes en sus servicios, no dejará de impactar a un corazón sensible lo que Pablo plantea aquí. Él estaba dispuesto a ser separado de Cristo si ello fuese posible, con tal de ver a su pueblo salvo. ¿Qué estaríamos dispuestos a entregar nosotros con tal de ver a los nuestros salvos? Yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a dejar mentira, orgullos y vanagloria para seguir a Cristo y obedecerlo. Y con nuestro testimonio y predicación de la palabra, salvar a los nuestros. Con la obra del Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Dejando toda relación con el mundo. Dejando todo vínculo con la mentira. Dejando cualquier tipo de unidad o armonía con los soldados del enemigo. Pablo dice 9:3 de Romanos. 9:3 de Romanos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es una explosión de amor y entrega de parte de Pablo
manifestada con suma claridad en favor de los suyos, porque estaban en camino de perdición, en razón de su incredulidad y rebeldía, el rechazo del Evangelio. Estaba dispuesto a entregarse en lo personal. Eso trajese la salvación, aunque él se condenara, aunque él sufriera la separación de Cristo, un sacrificio por los que ama, enamora la verdad, honrando la obediencia. Y esto nos hace recordar que no solo Pablo transitó por ese tipo de argumento de desprendimiento. Moisés también pasó por allí. Moisés en su clamor por el pueblo que había prevaricado, que había ofendido a Dios, aún por su propio hermano Aarón, quien cedió a la presión de la muchedumbre e incluso hizo hasta becerros de oro. Éxodo 32, 30, 32 dice así, y nos recuerda lo que pasó con Moisés. Éxodo 32, 30, 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Vosotros habéis cometido un gran pecado. Estoy leyendo Éxodo 32, 30 al 32. Pero yo subiré ahora a Jehová. Él es el líder. Él es la cabeza del pueblo. Él es el responsable que ha puesto Dios allí. Y pone la cara por su pueblo. Pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá, y plantea una duda, pero va a hacerlo. Va a hacer lo que le corresponde a él, confiando en la benevolencia del Señor. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Él sabe las consecuencias. Moisés sabe las consecuencias y el castigo de Dios para el pecado, para el desobediente, para quien lo enfrenta. Pero él va al Señor a clamarle. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Desaparéceme a mí, dice Moisés. Estaba dispuesto a entregar su salvación, sacrificar su relación, por amor a su pueblo. Y llegó al Señor a rogarle, reconociendo su pecado. Eso es lo que está haciendo Pablo con relación a Israel. Es el mismo cuadro con distintas palabras, pero el mismo mensaje. También en ese sentido podríamos recordar a Isaac, un cuadro perfecto de Jesucristo en su entrega ante la petición hecha a Abraham. Génesis 22, 9, 10 dice así. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y destaca esa expresión, y ató a Isaac su hijo. El muchacho se dejó atar. Y lo puso en el altar sobre la leña. El muchacho se dejó poner sobre el altar. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el muchacho estaba viendo que su papá lo iba a sacrificar. Un cuadro de Cristo. Y el mayor ejemplo es Jesucristo en su obediencia. Cuando Abraham iba a hacer esto con Isaac, Abraham no dijo nada
Pero el hecho de la acción de obediencia produjo que el Señor dijera, Abraham, Abraham, ahora sé que me temes. Y detuvo el sacrificio. El mayor ejemplo de esta entrega, de estos escenarios de sacrificio en favor de alguien, es Jesucristo en su obediencia, haciéndose, haciéndose maldición por los perdidos, a sustituir en la cruz a los pecadores para salvarnos, con una connotación. Moisés no fue sacrificado. Isaac no fue sacrificado. Pablo no fue sacrificado. Tú y yo no necesitamos sacrificarnos. Jesucristo ya fue sacrificado. Jesucristo ha sido el sacrificio único, necesario y suficiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Una buena manera de entender a Pablo. Viendo a Moisés, viendo a Isaac, pero mirando a Jesús. Que Dios nos ayude a entender el desprendimiento que conlleva el amor a Dios y la obediencia a la fe y a la verdad en favor de aquellos que están perdidos. Padre, que esta palabra sea semilla viva en cada corazón, te lo ruego en el nombre de Jesús. Permítenos reflexionar profundamente, Señor, sobre la dimensión de la obra de la cruz y lo que implicó la entrega de Jesús allí, Señor, en favor nuestro. Permítenos dimensionar, Señor, el dolor de Pablo por los suyos y lo que implicaba esa propuesta, sacrificio de él mismo por los suyos. Recordar a Moisés y a Isaac, pero sin quitar los ojos de la cruz y mirando al trono de la gracia, donde estás tú. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas en Cristo Jesús. Amén. Amén.